En un supermercado común, una niña intenta comprar un pastel sencillo para su hermano, pero no tiene suficiente dinero. Al desistir, sin saberlo, es observada por un multimillonario que reconoce en su pecho una medalla rara y significativa. Conmovido por el recuerdo de un héroe del pasado, decide actuar y cambia para siempre el destino de esa familia. La tarde del martes se arrastraba pesada sobre el supermercado La Esperanza, ubicado en la periferia del distrito de Vallecas, en Madrid. El aire acondicionado apenas funcionaba, mezclando el olor a frutas maduras con el sudor de decenas de personas que se apretujaban entre los estrechos pasillos. Era ese tipo de calor sofocante que se pega a la piel y convierte cualquier movimiento en un esfuerzo. Entre los carritos que chirriaban y las conversaciones en voz alta de los clientes, una niña de 12 años caminaba con paso decidido hacia la sección de panadería. Isabel Sánchez llevaba en las manos un puñado de billetes arrugados y algunas monedas que tintineaban en el bolsillo de sus pantalones cortos descoloridos. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza, mientras observaba las tartas expuestas en la vitrina refrigerada. A su lado, Pedro, su hermano de 7 años, se agarraba con fuerza al borde de la camiseta de ella, como siempre hacía cuando salían juntos. El niño tenía el pelo alborotado y las mejillas aún regordetas de la infancia, pero sus ojos cargaban una madurez precoz que no debería existir en un niño tan pequeño. Él sabía que su hermana estaba allí para intentar hacer realidad el sueño que él cultivaba desde hacía meses. Durante semanas, Pedro se había detenido frente a esa misma vitrina, observando con fascinación una tarta específica. No era la más grande ni la más decorada. Era una tarta sencilla de chocolate, con cobertura azul claro y un pequeño cohete de azúcar en la parte superior. Para cualquier adulto, sería solo un dulce más. Para Pedro, esa tarta representaba un universo entero de posibilidades y sueños. La chica que trabajaba en la panadería estaba ocupada organizando el pan cuando Isabel se acercó al mostrador. Se limpió las manos en el delantal y miró a los niños con esa expresión cansada de quien trabaja desde temprano. «Hola, cariño, ¿qué queréis?», preguntó sin mucho entusiasmo. Isabel respiró hondo y señaló la tarta que tanto encantaba a su hermano. «Por favor, ¿cuánto cuesta esa tarta de ahí? La azul con el cohetito». La empleada miró en la dirección indicada y consultó una pequeña etiqueta. «Esa de ahí cuesta 45 euros, hija». El corazón de Isabel se desplomó. Había contado y recontado el dinero en casa decenas de veces. Tenía exactamente 38 euros con 50 céntimos. Habían sido meses ahorrando cada moneda que encontraba por el suelo, cada cambio que su madre olvidaba en el bolsillo del pantalón, cada céntimo que conseguía guardar de los almuerzos del colegio. «¿Se podría quedar en 38,50?» preguntó, con la voz temblorosa pero aún llena de esperanza. La empleada negó con la cabeza. «No puedo, amor. El precio es ese. Hay otras tartas más baratas por allí, mira». Isabel sintió la pequeña mano de Pedro apretar aún más fuerte su camiseta. No necesitaba mirar a su hermano para saber que lo había oído todo. Durante todo el camino hasta allí, Pedro había susurrado lo especial que sería tener esa tarta en su 8º cumpleaños, que sería al día siguiente. «Isa, no pasa nada», murmuró Pedro, intentando parecer valiente a pesar de la decepción evidente en su voz. «Podemos coger otra». Pero Isabel sabía que no era cualquier tarta la que su hermano quería. Pedro le había explicado con los ojos brillantes que ese cohete azul le recordaba a los astronautas que veía en la televisión. Soñaba con volar al espacio, explorar planetas lejanos, ser un héroe como los que aparecían en los dibujos animados que lograban ver cuando el viejo televisor funcionaba. La niña miró a su alrededor, observando a la gente en la cola de la caja. Algunos llevaban carritos llenos de compras, otros solo unos pocos artículos. Todos parecían apresurados, impacientes, mirando sus móviles o hablando en voz alta. Nadie prestaba atención a los 2 niños que enfrentaban su propio drama silencioso allí en la panadería.
«Deja que vuelva a contar el dinero», dijo Isabel, más para sí misma que para cualquier otra persona. Extendió los billetes sobre el mostrador, alisando cada uno con cuidado. Había 2 billetes de 10 euros muy gastados, uno de mínimo y 5 con una pequeña rotura en la punta, 3 billetes de 1 euro que parecían haber pasado por muchas manos, y un puñado de monedas de diversos valores. Contó 1 vez, 2 veces, 3 veces. El resultado era siempre el mismo: 38 euros con 50 céntimos. La empleada de la panadería observaba la escena con una expresión que mezclaba impaciencia y pena. Ya había vivido situaciones similares otras veces. Sabía lo doloroso que era tener que negar una tarta a un niño, pero también conocía las rígidas normas de la tienda. «Mira, hija», dijo intentando suavizar la voz, «hay una tarta de chocolate allí que cuesta 35 euros. También está muy rica». Isabel miró en la dirección indicada. Era una tarta común, sin decoración especial, sin el cohete que hacía brillar los ojos de su hermano. Sería solo una tarta cualquiera, no el símbolo de los sueños de Pedro. En ese momento, algunas personas comenzaron a formarse en fila detrás de los niños. Una señora con un carrito lleno bufó impaciente, mirando el reloj. Un hombre de traje consultó el móvil varias veces, demostrando prisa. La presión estaba aumentando. «Isa», susurró Pedro, tirando del borde de la camiseta de su hermana, «vámonos, no hace falta». Pero Isabel no podía rendirse así. Esa tarta representaba más que un simple dulce de cumpleaños. Representaba su capacidad de cuidar de su hermano, de hacerle sentir especial en un día que debería ser mágico para cualquier niño. Representaba la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma de que Pedro tendría al menos un momento de alegría pura en medio de tantas dificultades. La niña de 12 años había asumido responsabilidades que no deberían ser suyas desde que su abuelo falleció, unos meses antes. Cuidaba de Pedro cuando su madre trabajaba, preparaba las comidas sencillas que podían permitirse, ayudaba con los deberes de casa, inventaba juegos para distraerlo en los momentos más difíciles. Se había convertido en el puerto seguro de su hermano, la persona que intentaba mantener viva la esperanza incluso cuando todo parecía desmoronarse. «Por favor», dijo Isabel una vez más, mirando directamente a los ojos de la empleada. «¿No hay ninguna forma de hacer un descuento? Es su cumpleaños mañana». La mujer dudó por un momento. Había algo en la voz de la niña que le tocó el corazón, una determinación mezclada con desesperación que reconocía bien, pero las reglas eran claras y no podía arriesgar su empleo. «Lo siento, cariño, de verdad que no puedo». La fila detrás de ellos crecía y los murmullos de impaciencia comenzaban a hacerse más fuertes. Isabel sintió el peso de las miradas sobre ella, la presión de estar retrasando a otras personas, la cruel realidad de que no tenía suficiente dinero para comprar la felicidad de su hermano. Con los ojos comenzando a humedecerse, recogió cuidadosamente todo el dinero y lo guardó en el bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantenía una postura erguida, tratando de preservar su dignidad, incluso ante la frustración. «Está bien», dijo con la voz firme a pesar de la decepción. «Gracias de todos modos». Pedro miró una última vez la tarta azul con el cohete, memorizando cada detalle como si quisiera guardarlo para siempre en el recuerdo. Luego, tomó la mano de su hermana y se preparó para salir. Lo que los niños no sabían era que toda esta escena estaba siendo observada discretamente por un hombre anciano que se había detenido cerca de la sección de panadería. Alberto Mendoza, de 73 años, sostenía solo un periódico y una botella de agua, mineral, pero sus ojos estaban fijos en el drama que se desarrollaba frente a él. Alberto era conocido en la región como un empresario de éxito, dueño de una de las mayores empresas de construcción de Madrid. Su ático en un lujoso edificio del barrio de Salamanca era destacado en las revistas de decoración, y sus coches de importación llamaban la atención por donde pasaba. Pero esa tarde de martes, vestido con un polo sencillo y pantalones de vestir discretos, podría pasar por cualquier jubilado haciendo compras en el supermercado. Había algo en la determinación de la niña que llamó
Su atención, la forma en que protegía a su hermano, cómo intentaba negociar con dignidad incluso ante la imposibilidad, cómo mantenía la cabeza alta a pesar de la frustración evidente. Pero fue cuando se giró para salir que Alberto notó algo que hizo que su corazón se acelerara. En el pecho de la niña, sujeta a la camiseta con un pequeño alfiler, había una medalla militar. No era una medalla cualquiera. Alberto reconoció de inmediato la forma distintiva, la coloración específica de la cinta, el escudo grabado en el metal. Era una medalla al valor, concedida solo a soldados que demostraron un coraje excepcional en combate. Las manos de Alberto temblaron ligeramente mientras observaba la medalla. Sus recuerdos volaron décadas atrás, a un tiempo que prefería no revisitar, pero que ahora se imponía con fuerza total en su mente. Una época de guerra, hambre, miedo y, paradójicamente, de los gestos de bondad más puros que jamás había presenciado. Mientras los niños se alejaban de la panadería, Alberto permaneció quieto, absorbiendo lo que acababa de presenciar. Su mente trabajaba rápidamente, conectando puntos, recordando rostros, tratando de entender si aquello era realmente posible. ¿Podría esa medalla pertenecer al hombre que conoció tantos años antes? Isabel y Pedro caminaban lentamente entre los pasillos del supermercado, sin un destino específico. La niña sabía que tenían que volver a casa, pero no podía moverse rápido. Era como si cada paso la alejara más del sueño de su hermano. «Isa», dijo Pedro, tirando de nuevo de su camiseta, «¿recuerdas que hablamos de la tarta sorpresa en casa?» La niña dejó de caminar y miró a su hermano confundida. Nunca habían hablado de ninguna tarta sorpresa. Pedro se lo estaba inventando para consolarla, para que no se sintiera culpable por no poder comprar el regalo que él quería. «Pedro», comenzó ella con la voz entrecortada. «Sí, ¿recuerdas?», insistió el niño con una sonrisa forzada pero dulce. «Dijiste que iba a ser una sorpresa especial. ¿Qué ganas tengo de verla?» En ese momento, Isabel entendió que su hermano intentaba protegerla de la misma manera que ella siempre intentaba protegerlo a él. Pedro, a sus 7 años, estaba demostrando una madurez emocional que debería ser suya, la de la hermana mayor. Estaba fingiendo no estar decepcionado para ahorrarle la culpa. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la niña, pero las secó rápidamente con el dorso de la mano. No podía llorar allí en medio del supermercado delante de su hermano. Ella era la responsable, la que cuidaba, la que mantenía todo en funcionamiento. «Eso es», dijo ella, forzando una sonrisa. «La tarta sorpresa va a ser increíble». Salieron del supermercado de la mano, llevando solo la bolsa con los pocos artículos que habían podido comprar. Un paquete de pasta, una lata de salsa de tomate, una bolsita de pan de molde y una pequeña botella de aceite. Era suficiente para la cena de esa noche y quizás el almuerzo del día siguiente si lo administraban con cuidado. El sol de la tarde era fuerte y el asfalto irradiaba calor. Comenzaron la caminata de regreso a casa, que estaba a unas 15 manzanas de distancia. No tenían dinero para el autobús, así que siempre hacían el recorrido a pie, aprovechando para conversar y observar el movimiento de la ciudad. Lo que no sabían era que Alberto Mendoza había pagado rápidamente sus compras y ahora los seguía discretamente, manteniendo una distancia segura pero sin perderlos de vista. Su mente bullía con preguntas y recuerdos, y sabía que necesitaba descubrir más sobre esa medalla y sobre la familia que la poseía. La caminata de los niños los llevó por calles cada vez más sencillas, casas cada vez más pequeñas, aceras cada vez más irregulares. Alberto observaba todo con atención, reconociendo que se estaba alejando de su mundo de confort y entrando en una realidad completamente diferente. Finalmente, Isabel y Pedro se detuvieron frente a una casa pequeña y sencilla, con la pintura desconchada en las paredes y una pequeña escalera que llevaba a una puerta lateral. Era el acceso al sótano donde vivían, un espacio que había sido adaptado como vivienda de bajo coste. Alberto aparcó su coche a una distancia segura y observó a los niños bajar los pocos escalones y desaparecer por la puerta. Se quedó allí unos minutos, procesando todo lo que había visto,
sintiendo una mezcla de curiosidad, compasión y una extraña sensación de que ese encuentro no había sido casual. Dentro del sótano, Isabel encendió la luz e inmediatamente sintió el olor a humedad que siempre los recibía en casa. Las paredes tenían manchas oscuras en algunos puntos, señales de filtraciones que persistían incluso después de varios intentos de reparación. El espacio era pequeño pero organizado, con pocos muebles dispuestos de forma que se aprovechara cada centímetro disponible. Pedro se tiró en el viejo sofá que también servía como su cama, mientras Isabel fue directamente a la pequeña cocina a organizar las compras. Era su rutina: cuidar de la casa, preparar las comidas, mantener todo en orden para cuando su madre llegara del trabajo. Mientras guardaba los alimentos, notó que solo quedaban unas pocas rebanadas de pan de molde de compras anteriores y un poco de margarina. Sería suficiente para un desayuno sencillo al día siguiente, el cumpleaños de Pedro. La realidad de la situación financiera de la familia pesaba sobre sus hombros como una mochila llena de piedras. Afuera, Alberto permanecía en su coche, mirando la pequeña casa y tratando de decidir qué hacer. Había algo en esa situación que lo incomodaba profundamente, no solo la pobreza evidente de la familia, sino la forma en que la niña cargaba con responsabilidades que no deberían ser suyas. La madurez precoz de ambos niños, y principalmente esa medalla que había despertado tantos recuerdos. Cogió el móvil y llamó a su asistente personal. «Sandra, necesito que me ayudes con una investigación discreta», dijo, manteniendo los ojos fijos en la casa. «Quiero información sobre la familia que vive, en esta dirección, principalmente sobre alguien que pueda haber servido en el ejército, alguien que recibiera una medalla al valor». Al otro lado de la línea, Sandra confirmó que haría la investigación y que tendría la información esa misma noche. Alberto colgó el teléfono y se quedó allí unos minutos más, observando la casa silenciosa y preguntándose si estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, dentro del sótano, Isabel intentaba mantener el ánimo mientras preparaba una merienda sencilla para ella y Pedro. Mañana sería el cumpleaños de su hermano, y todavía no sabía cómo haría para crear la tal tarta sorpresa que había prometido. Pero una cosa sabía con certeza: haría cualquier cosa para ver a Pedro sonreír en su día especial. La tarde llegaba a su fin, y las primeras señales de la noche comenzaban a aparecer en el cielo. Dos historias estaban a punto de encontrarse de una forma que ninguno de los involucrados podría imaginar, conectadas por una medalla que cargaba décadas de historia, sacrificio y heroísmo. Alberto permaneció en el coche durante casi una hora, observando la pequeña casa donde los niños habían entrado. El barrio a su alrededor era típico de la periferia madrileña: casas sencillas pegadas unas a otras, cableado eléctrico improvisado serpenteando entre los postes, aceras irregulares donde los niños jugaban a pesar del movimiento de los coches. Era un mundo completamente distante de su vida cotidiana de reuniones en oficinas acristaladas y cenas en restaurantes sofisticados. El móvil sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sandra, su asistente. «Señor Mendoza, he conseguido la información que pidió», dijo ella con la eficiencia de siempre. «La familia Sánchez vive en esa dirección desde hace unos 2 años. Son 3 personas. Mariana Sánchez, de 35 años, trabaja para la empresa subcontratada que hace la limpieza en su edificio. Tiene 2 hijos, Isabel, de 12 años, y Pedro, de 7. Alberto escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra confirmaba sus sospechas. «¿Y sobre el historial militar de la familia?», preguntó él. «Ah, sí, encontré algo interesante. El abuelo de los niños se llamaba Juan Sánchez, veterano de la Segunda Guerra Mundial, sirvió con las fuerzas aliadas. Murió hace unos 6 meses por complicaciones respiratorias. Según los registros a los que he podido acceder, realmente recibió una medalla al valor por actos de coraje en combate en Italia». El corazón de Alberto se disparó. Juan Sánchez. El nombre resonó en su mente como un trueno lejano, trayendo a la superficie recuerdos que había intentado enterrar durante décadas. De repente,
Estaba de nuevo en Montecastello, tenía 15 años, estaba perdido, hambriento y aterrorizado. Y había un soldado español, no mucho mayor que él, que había compartido su última ración de comida con un chico alemán perdido. «Señor Mendoza, ¿me oye?». La voz de Sandra lo trajo de vuelta al presente. «Sí, gracias, Sandra. Puedes irte a casa, yo me encargo del resto». Colgó el teléfono y se quedó allí, en el silencio del coche, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Juan Sánchez no era un veterano cualquiera, era el hombre que le había salvado la vida cuando era solo un adolescente huérfano, perdido en una zona de guerra. El hombre que le había dado no solo comida, sino la esperanza de que todavía existía bondad en el mundo. Los recuerdos fluían como un torrente. Alberto recordaba perfectamente el rostro amable del soldado español, los ojos bondadosos que contrastaban con la dureza de la guerra a su alrededor. Juan había encontrado a Alberto vagando por las ruinas de una ciudad bombardeada, huérfano desde que sus padres murieron en un ataque aéreo. Estaba débil, enfermo, prácticamente renunciando a la vida. Pero Juan Sánchez no solo le dio comida. Cuidó de él durante varias semanas, le enseñó algunas palabras en español, le contó historias sobre España, sobre un lugar donde había sol y oportunidades para quien estuviera dispuesto a trabajar duro. Cuando la guerra terminó, Juan incluso ayudó a Alberto a conseguir documentos para emigrar, le dio dinero para el pasaje de barco y para comprar su primer traje. «Eres un chico listo», le había dicho Juan ese día. «De la despedida, vas a hacer grandes cosas en la vida. Solo no olvides ayudar siempre a quien lo necesite, como alguien te ayudó un día a ti». Alberto había guardado esas palabras en su corazón durante toda la vida, pero a medida que los años pasaban y su imperio empresarial crecía, se fue alejando cada vez más de ese principio. Se había convertido en un hombre rico y poderoso, pero también solitario y distante. Había perdido el contacto con Juan hacía décadas, siempre prometiéndose a sí mismo que un día lo buscaría para agradecerle, para devolverle la bondad recibida. Pero ese día nunca había llegado. Y ahora, descubrir que Juan había muerto, que sus nietos vivían en condiciones tan precarias, que su nieta llevaba con orgullo la medalla de su abuelo mientras luchaba por comprar una simple tarta para su hermano, hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Alberto. Era como si el propio destino le estuviera dando una segunda oportunidad para honrar la memoria del hombre que cambió su vida. Salió del coche y caminó hasta la panadería del supermercado, que todavía estaba abierta. Su mente trabajaba rápidamente, formulando un plan. Compró la tarta azul con el cohete que los niños querían, algunas velas de colores y también algunos otros artículos: pan fresco, jamón, queso, leche, frutas. Quería asegurarse de que tendrían algo sustancial para comer. Mientras pagaba, Alberto observó el movimiento de la calle a través del escaparate. El día estaba terminando, y la gente caminaba apresurada, cada uno perdido en sus propios problemas y preocupaciones. Hacía pocas horas, él era una de esas personas, viviendo en su burbuja de confort, ajeno al sufrimiento a su alrededor. Ahora se sentía como si estuviera despertando de un largo sueño. De vuelta al barrio donde vivían los niños, Alberto aparcó el coche y observó el movimiento. Algunas luces comenzaban a encenderse en las casas, familias reuniéndose para la cena, niños siendo llamados para entrar en casa. Había una simplicidad en esa cotidianidad que había olvidado que existía. Fue entonces cuando vio a una mujer caminando por la calle en dirección a la casa donde los niños habían entrado. Vestía uniforme de limpieza y llevaba una bolsa vieja al hombro. Sus pasos eran lentos, pesados, de quien había trabajado todo el día, y aún tendría que trabajar más antes de descansar. Incluso a distancia, Alberto pudo percibir el agotamiento en cada uno de sus movimientos. Mariana Sánchez tenía el pelo castaño recogido en un moño sencillo, con algunos mechones escapando y enmarcando un rostro que mezclaba juventud con cansancio prematuro. Sus manos, incluso lavadas, todavía mostraban señales del trabajo pesado, y su ropa, aunque limpia,
Estaba visiblemente remendada en algunos puntos. Alberto la reconoció de inmediato. Era una de las empleadas que veía ocasionalmente limpiando los pasillos de su edificio de oficinas, siempre discreta, siempre eficiente, siempre invisible para la mayoría de las personas que pasaban por allí. Nunca había hablado con ella, nunca se había preguntado sobre su vida, su historia, sus dificultades. Para él era solo una empleada más entre cientos de otras, pero ahora, viéndola llegar a casa después de un día exhaustivo de trabajo, sabiendo que era la hija del hombre que le había salvado la vida, Alberto sentía un peso abrumador de culpa y responsabilidad. ¿Cómo se había vuelto tan ajeno al sufrimiento de las personas a su alrededor? ¿Cómo había olvidado tan completamente las enseñanzas de Juan Sánchez? Mariana bajó los pocos escalones que llevaban a la puerta del sótano y entró en casa. Alberto pudo oír, incluso a través de las paredes, la alegría de los niños al recibirla. Sus voces se mezclaban en un coro de «Mamá ha llegado», que resonaba con amor genuino y alivio. Dentro de casa, Isabel corrió a abrazar a su madre, seguida de cerca por Pedro. Siempre era así cuando Mariana llegaba del primer trabajo. Los niños se aferraban a ella, como si quisieran absorber un poco de su fuerza, de su reconfortante presencia. «¿Qué tal vuestro día?», preguntó Mariana, besando la frente de cada hijo e intentando ocultar el cansancio en su voz. «Bien, mamá», respondió Isabel rápidamente, evitando mencionar la frustración del supermercado. «Pedro ayudó a limpiar la casa, y yo hice la sopa que me enseñaste». Mariana sonrió, orgullosa de la madurez de su hija, pero también entristecida por saber que Isabel había asumido responsabilidades que no debería tener. A los 12 años, la niña ya cocinaba, limpiaba, cuidaba de su hermano pequeño y aún conseguía mantener buenas notas en el colegio. Era una responsabilidad demasiado pesada para alguien tan joven. «Y mañana es mi cumpleaños», dijo Pedro, saltando animado. «Isa dijo que tiene una sorpresa especial». Mariana miró a su hija con una expresión preocupada. Sabía que no tenían dinero para regalos o celebraciones especiales. El presupuesto familiar era extremadamente ajustado, cada céntimo calculado y destinado a necesidades básicas como comida, medicinas y el alquiler del pequeño sótano donde vivían. Isabel percibió la mirada de su madre y se encogió de hombros intentando parecer tranquila. «Es solo una cosita especial que he pensado para él», murmuró. Mariana abrazó a su hija más fuerte, entendiendo perfectamente el peso que Isabel llevaba. La niña intentaba compensar todas las privaciones que Pedro enfrentaba, tratando de crear momentos de alegría en medio de tantas dificultades. Era un gesto de amor puro, pero también de una responsabilidad que le partía el corazón a Mariana. «Voy a darme una ducha rápida y a preparar algo de comer antes de ir al segundo trabajo», dijo Mariana, besando de nuevo a los niños. La ducha rápida era siempre en la ducha eléctrica que funcionaba de forma irregular, a veces calentando demasiado, a veces ni siquiera encendiéndose. El agua que caía tenía un ligero olor a óxido y la presión era débil, pero para Mariana esos 5 minutos bajo el agua eran el único momento de pausa que tenía en todo el día. Mientras su madre se arreglaba, Isabel calentó la sopa que había preparado antes. Estaba hecha con algunas verduras que sobraron de las compras de la semana anterior, un poco de pasta y condimentos básicos. No era mucho, pero era nutritiva y sabrosa. Había aprendido a cocinar observando a su madre y a su abuelo, absorbiendo cada técnica, cada secreto para hacer rendir la comida y aprovechar cada ingrediente. Pedro se sentó a la pequeña mesa y esperó pacientemente. Sabía que la comida tenía que durar, que no podía repetir plato, que necesitaba comer despacio para sentirse satisfecho. Eran lecciones que un niño de 7 años no debería necesitar aprender, pero que la vida le había enseñado demasiado pronto. Afuera, Alberto observaba las luces de la pequeña casa e intentaba imaginar la escena que se desarrollaba allí dentro. Sabía, por experiencia propia, cómo era la sensación del hambre, de la incertidumbre sobre la próxima comida, del miedo a no tener dónde dormir.
Había vivido todo eso cuando era niño en la Alemania devastada por la guerra. Finalmente, cogió las bolsas con la tarta y los otros alimentos que había comprado y caminó hacia la casa. Cada paso parecía pesado, cargado de décadas de arrepentimiento y la esperanza de que no fuera demasiado tarde para hacer lo correcto. Se detuvo frente a la puerta y respiró hondo antes de llamar. Los sonidos que venían de dentro de la casa cesaron de inmediato. Alberto pudo imaginar a la familia preguntándose quién sería a esa hora. Isabel fue a la puerta, pero no la abrió por completo. A través de la cadena de seguridad, vio a un hombre anciano, bien vestido, sosteniendo algunas bolsas. No lo reconoció, y la presencia de un extraño a esa hora la puso nerviosa. «Buenas noches», dijo Alberto, con la voz más amable que pudo. «Disculpa, que moleste. Me llamo Alberto. Estuve en el supermercado esta tarde y os vi intentando comprar una tarta». Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Estarían en problemas. ¿Habrían hecho algo malo en el supermercado? «He traído la tarta que queríais», continuó Alberto mostrando la bolsa. «Y algunas cositas más. Mañana es el cumpleaños de tu hermano, ¿verdad?» La niña se quedó paralizada. Una parte de ella quería aceptar de inmediato, pero otra parte, la que había aprendido a ser cautelosa con los extraños, dudaba. «Mamá», la llamó, sin apartar los ojos del hombre. Mariana apareció justo detrás de su hija, todavía con el pelo mojado de la ducha. Cuando vio a Alberto, su rostro palideció. Lo reconoció de inmediato, como uno de los propietarios del edificio donde trabajaba, uno de los hombres poderosos que veía de lejos, siempre rodeado de gente importante, siempre apurado, siempre inaccesible. «¿Señor Mendoza?», murmuró ella, casi sin poder creerlo. «Hola, Mariana», dijo Alberto, sorprendido de que ella supiera su nombre. «Le pido disculpas por aparecer aquí así, pero necesitaba hablar con ustedes». Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. En su mente solo había una explicación posible para que uno de sus jefes apareciera en su casa. Había hecho algo mal, la iban a despedir. La desesperación se apoderó de ella de inmediato. «Por favor, señor», dijo, con la voz temblorosa, «si he hecho algo mal, deme una segunda oportunidad. Necesito este trabajo, mis hijos dependen de él. Hago todo bien, siempre llego a tiempo, nunca falto». «No», la interrumpió Alberto, dándose cuenta del malentendido y de su desesperación. «No has hecho nada malo. Al contrario, puedo pasar. Necesito hablar con ustedes de algo muy importante». Mariana dudó. Invitar al jefe a entrar en su humilde casa, con muebles viejos y paredes desconchadas, era mortificante, pero no podía negar la petición de alguien de quien dependía económicamente. Abrió la puerta e hizo un gesto para que entrara. Alberto bajó los pocos escalones y entró en el pequeño espacio. El contraste con su ático de lujo era abismal, pero no mostró ningún tipo de incomodidad o juicio. Sus ojos recorrieron el ambiente, absorbiendo cada detalle: el televisor pequeño y antiguo, el sofá que claramente servía de cama, la mesa sencilla donde todavía estaban los cuencos de la sopa de la cena. Pedro, que se había mantenido en silencio durante toda la conversación, miraba con curiosidad al hombre que había traído la tarta. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza e incredulidad. «¿Es esta la tarta que queríais?», preguntó Alberto, sacando la caja de la bolsa y poniéndola sobre la mesa. Pedro corrió a verla. Era exactamente la tarta de sus sueños: la cobertura azul claro, el pequeño cohete de azúcar en la parte superior, perfecta en todos los detalles. Sus manos temblaban de emoción, pero no se atrevió a tocarla. «Es ella», susurró con los ojos húmedos. «Es igualita a la que vi en la tienda». Alberto sonrió, sintiendo una felicidad genuina que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Pero su atención pronto se centró en Isabel y en algo que había notado antes ese día. «¿Puedo preguntarte por esa medalla que llevas?», dijo, señalando amablemente el pecho de la niña. Isabel tocó instintivamente la medalla, como siempre hacía cuando alguien la mencionaba. Era un gesto de protección, de conexión con la memoria de su abuelo.
Era de mi abuelo, dijo, con un orgullo evidente en la voz. La ganó en la guerra por ser valiente. Juan Sánchez, murmuró Alberto, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Mariana lo miró con sorpresa. ¿Usted conocía a mi padre? Alberto sintió el peso de décadas de gratitud no expresada, de una deuda que jamás podría ser completamente saldada. Sus manos temblaron ligeramente cuando se giró para mirar a Mariana. Sí, lo conocía, dijo, con la voz embargada de emoción. Su padre me salvó la vida cuando yo era un niño. Si no fuera por él, yo no estaría aquí hoy. El silencio se apoderó del pequeño sótano. Mariana, Isabel y Pedro miraban a Alberto como si fuera un fantasma del pasado que se hubiera materializado en sus vidas. Mi padre murió hace 6 meses, dijo Mariana con lágrimas comenzando a asomar en sus ojos. Hablaba mucho de la guerra, de la gente que conoció allí. Siempre decía que había ayudado a mucha gente. Me salvó de morir de hambre, continuó Alberto. Me dio esperanza cuando ya no tenía ninguna. Me ayudó a empezar de nuevo mi vida en España. Todo lo que he logrado construir comenzó con su bondad. En ese momento, mirando alrededor del humilde sótano, viendo a los niños con ropa remendada, percibiendo el agotamiento de Mariana, Alberto sintió una profunda vergüenza. Había construido un imperio, acumulado millones, vivido en 1900, el lujo, mientras la familia del hombre que había salvado su vida luchaba por sobrevivir. Quiero devolvérselo, dijo, con determinación en la voz. Quiero honrar la memoria de su padre ayudándoles, pero primero necesito que salgan de este lugar. ¿Salir?, preguntó Mariana confundida y asustada. Este sótano no es seguro para niños, explicó Alberto, notando las manchas de humedad en las paredes, el cableado eléctrico improvisado, el olor a moho que impregnaba todo. Quiero que pasen esta noche en mi casa. Mañana hablaremos del futuro. Mariana negó con la cabeza. No puedo aceptarlo. No está bien. Usted ya ha hecho demasiado trayendo la tarta. Por favor, insistió Alberto, no lo hagan por mí. Háganlo por la memoria de Juan Sánchez. Él me enseñó que debemos cuidarnos los unos a los otros. Déjenme cuidar de ustedes, como él cuidó de mí. La emoción en su voz era genuina y conmovedora. Mariana miró a sus hijos, vio la esperanza en sus ojos, vio la tarta que haría especial el cumpleaños de Pedro y sintió que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, la vida le estaba ofreciendo una oportunidad. A regañadientes aceptó. El viaje hasta el ático de Alberto en el 1905, barrio de Salamanca, fue silencioso, cargado de una tensión mixta de expectación e incomodidad. Mariana se sentaba en el asiento del copiloto del Mercedes negro, intentando no tocar nada, como si todo fuera demasiado frágil para sus manos encallecidas por el trabajo. En el asiento trasero, Isabel y Pedro observaban por la ventana cómo las calles iban cambiando gradualmente, las casas sencillas dando paso a mansiones, los barrios humildes siendo reemplazados por urbanizaciones de lujo. Pedro sostenía la tarta cuidadosamente en su regazo, sin creer del todo que ese sueño se hubiera hecho realidad. Sus ojos brillaban cada vez que miraba el pequeño cohete de azúcar y le susurraba a su hermana lo increíble que sería cortar la tarta en su cumpleaños al día siguiente. Alberto conducía en silencio, perdido en recuerdos que no visitaba desde hacía décadas. En cada semáforo, sus ojos se volvían hacia el retrovisor observando a los niños. Había algo en la simplicidad de la alegría de Pedro que lo emocionaba profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que había sentido una felicidad tan pura por algo tan simple? El edificio donde vivía Alberto era uno de los más lujosos de la zona, con portero 24 horas, jardinería impecable y una fachada que irradiaba poder y riqueza. Cuando el coche se detuvo en la entrada, Mariana sintió un vértigo. Conocía ese lugar, pero solo como empleada, siempre entrando por las zonas de servicio, siempre invisible para los residentes. El portero, el señor Antonio, saludó a Alberto con la deferencia habitual, pero sus ojos mostraron sorpresa al ver a la familia que lo acompañaba. Era inusual ver a Alberto con cualquier tipo de visita, y mucho menos a una mujer con uniforme de limpieza y 2 niños.
Buenas noches, señor Mendoza, dijo Antonio abriendo la puerta del coche. Buenas noches, Antonio. Esta es la familia Sánchez, mis invitados para esta noche. Por favor, proporcióneles una tarjeta de acceso temporal. El ascensor que los llevó hasta el último piso era de espejos y silencioso. Pedro nunca había subido en ascensor antes, y su fascinación era evidente mientras observaba los números cambiar en el panel. Isabel sostenía con firmeza la mano de su hermano, sintiéndose completamente fuera de lugar, pero intentando mantener la compostura. Cuando las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo privado del ático de Alberto, la familia se quedó paralizada. El apartamento se extendía ante ellos como algo salido de una revista, con techos altos, enormes ventanales que mostraban toda la ciudad iluminada, muebles que parecían piezas de museo y una decoración impecable. «Por favor, entren», dijo Alberto, notando su incomodidad. «Siéntanse como en casa». Pero, ¿cómo sentirse en casa en un lugar tan lejano de su realidad? Mariana caminaba como si temiera dejar marcas en el suelo de mármol, mientras los niños miraban a su alrededor con una mezcla de admiración e intimidación. El salón principal tenía una vista panorámica de la ciudad, con Madrid extendiéndose en todas direcciones como un océano de luces. Pedro corrió hacia la ventana y presionó el rostro contra el cristal, maravillado con la vista. «Mamá, mira, se puede ver todo desde aquí arriba», exclamó, olvidando temporalmente toda la tensión de la situación. Alberto sonrió al ver la alegría genuina del niño. «Pueden mirar todo lo que quieran. Este lugar ha estado muy vacío durante mucho tiempo. Le viene bien tener voces de niños aquí». Era verdad. Alberto vivía solo en esa inmensidad desde hacía más de 15 años, desde que su esposa había fallecido. El apartamento, a pesar de toda su belleza, se había convertido en un mausoleo de soledad, donde pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el despacho, trabajando hasta altas horas para evitar el silencio opresivo. «Deben de tener hambre», continuó, dirigiéndose a la cocina. «¿Qué tal si preparamos algo juntos?» La cocina de Alberto era más grande que todo el sótano donde vivía la familia. Tenía electrodomésticos de última generación, encimeras de granito y una isla central con taburetes altos. Pero a pesar de toda la sofisticación, era evidente que se usaba poco. La nevera estaba casi vacía, con solo algunos artículos básicos y varios envases de comida preparada. «No sé cocinar muy bien», admitió Alberto un poco avergonzado. «Normalmente pido comida a domicilio o como fuera». Isabel se ofreció a ayudar, y pronto ella y su madre estaban examinando los ingredientes disponibles. Con los alimentos que Alberto había comprado en el supermercado y algunos artículos que encontraron en la despensa, lograron improvisar sándwiches de queso a la plancha y una sopa sencilla pero sabrosa. Fue interesante observar cómo cambió la dinámica durante la preparación de la comida. Mariana, que había llegado tensa e intimidada, comenzó a relajarse cuando se vio en un entorno donde sabía qué hacer. Sus manos se movían con confianza mientras sazonaba la sopa y guiaba a Isabel en la preparación de los sándwiches. Alberto, por su parte, se descubrió encantado al observar la eficiencia y el cariño con que preparaban una comida sencilla. Hacía años que no participaba en la preparación de una comida, años que no compartía momentos tan íntimos y genuinos con otras personas. Mientras cocinaban, Pedro exploraba el salón, siempre acompañado por las miradas atentas de su madre y su hermana. Había encontrado algunos libros con fotografías de la Segunda Guerra Mundial en una de las estanterías y hojeaba las páginas con interés, tratando de entender las imágenes en blanco y negro. «¿Te gusta la historia?», preguntó Alberto acercándose al niño. «Sí, me gusta. El abuelo contaba muchas historias de la guerra. Decía que conoció a mucha gente importante allí». Alberto sintió un nudo en el corazón. Tenía razón. Tu abuelo fue una de las personas más importantes que he conocido en mi vida. Cuando finalmente se sentaron a la mesa a comer, había una atmósfera más relajada en el aire. La comida sencilla, preparada con cariño, tenía un sabor especial en ese ambiente lujoso. Alberto no podía recordar la última vez que había disfrutado tanto de una comida.
Cuéntale sobre el abuelo, pidió Pedro con los ojos brillantes de curiosidad. Alberto respiró hondo, organizando décadas de recuerdos que había intentado mantener enterrados. Tenía 15 años cuando conocí a vuestro abuelo. Era 1944 y estaba perdido en Italia después de que mis padres murieran en un bombardeo en nuestra ciudad en Alemania. Los niños escuchaban con total atención mientras Mariana observaba a Alberto con una expresión de fascinación mezclada con emoción. Estaba solo, con hambre, enfermo, sin tener a dónde ir. Mucha gente pasaba a mi lado todos los días, pero nadie se detenía. A nadie le importaba un huérfano más perdido entre tantos otros, hasta que un día vuestro abuelo me encontró. Alberto hizo una pausa, recordando perfectamente ese momento. Juan Sánchez vestía uniforme, cargaba una mochila pesada, pero sus ojos se llenaron de compasión al ver al chico delgado y desesperado, sentado entre los escombros de una iglesia bombardeada. Lo primero que hizo fue compartir conmigo la comida que tenía. Era solo una pequeña ración militar, pero para mí representaba la vida. Después consiguió una manta y me llevó a donde estaba acampado con otros soldados españoles. Isabel escuchaba con lágrimas en los ojos, imaginando a su abuelo como un joven soldado, lejos de casa, pero aún así cuidando de un extraño. Durante varias semanas vuestro abuelo cuidó de mí. Él no hablaba alemán y yo no hablaba español, pero de alguna manera nos entendíamos. Me enseñó algunas palabras en español, me habló de España, de su familia que había dejado atrás. Pedro estaba completamente absorto en la historia. ¿Y después? ¿Qué pasó? Cuando la guerra terminó, yo no tenía documentos, no tenía cómo demostrar quién era o de dónde venía. Vuestro abuelo me ayudó a conseguir papeles para viajar a España. Me dio dinero para el pasaje de barco, me compró un traje usado para que pudiera buscar trabajo cuando llegara aquí. Alberto se levantó y fue a un cajón en el salón, volviendo con una fotografía amarillenta. Era una imagen de dos jóvenes sonrientes, un soldado español de uniforme y un muchacho delgado con un traje que le quedaba demasiado grande. Esta foto fue tomada en el puerto de Nápoles, el día que embarqué hacia España. Vuestro abuelo dijo algo que nunca olvidé. Eres un chico listo, vas a hacer grandes cosas en la vida. Solo no olvides ayudar siempre a quien lo necesite, como alguien te ayudó un día a ti. Mariana tomó la fotografía con manos temblorosas. Era imposible no reconocer a su padre, incluso tan joven. Tenía la misma bondad en los ojos, la misma sonrisa amable que recordaba de su infancia. Durante años intenté encontrarlo para darle las gracias, para devolverle lo que hizo por mí. Envié cartas a varias direcciones, busqué en registros militares, pero nunca lo conseguí. A medida que mi empresa crecía y me hacía más rico, siempre me prometí que un día lo encontraría. El silencio que siguió fue pesado de emoción y arrepentimiento. Y ahora descubrir que murió, que ustedes están pasando por dificultades, me hace darme cuenta de cómo he fallado en honrar su memoria. Me convertí exactamente en el tipo de persona que él no aprobaría, alguien que tiene mucho, pero que se ha olvidado de ayudar a quien lo necesita. Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mi padre nunca habló de usted específicamente, pero siempre contaba historias sobre personas a las que ayudó durante la guerra. Decía que era su obligación como ser humano cuidar de quien estaba en apuros. Y siguió haciéndolo incluso después de la guerra, añadió ella. Siempre que alguien en el barrio necesitaba ayuda, mi padre estaba allí, arreglando tejados, ayudando con documentos, compartiendo comida cuando alguien pasaba necesidad. Hasta en los últimos años de su vida, incluso enfermo, todavía intentaba ayudar a todo el mundo. Alberto sintió el peso de la admiración y la culpa. Juan Sánchez había mantenido sus principios durante toda su vida, mientras que él se había perdido en medio del éxito y el dinero. Pasaron horas conversando, compartiendo recuerdos, historias, sueños. Pedro contó su pasión por el espacio y los cohetes. Isabel habló de cómo cuidaba de la familia desde que murió su abuelo. Y Mariana compartió las dificultades de criar a dos hijos sola mientras trabajaba en 2 empleos. Alberto, por su parte, contó su llegada a España, cómo empezó trabajando en la construcción.
cómo construyó su empresa desde cero, pero también cómo se había vuelto solitario y distante a lo largo de los años. Era casi medianoche, cuando Alberto les mostró las habitaciones donde dormirían. Había 2 habitaciones de invitados, ambas más grandes que todo el sótano donde vivía la familia. Las camas tenían sábanas de algodón egipcio, almohadas suaves y mantas cálidas. Para Pedro e Isabel era como dormir en una nube. Mariana, sin embargo, tuvo dificultades para relajarse. La cama era demasiado cómoda, la habitación demasiado silenciosa, la situación demasiado surrealista. Se quedó despierta durante horas, mirando al techo e intentando procesar todo lo que había sucedido ese día. Por la mañana, tendría que trabajar en su segundo empleo, limpiando mesas en un restaurante hasta altas horas. ¿Cómo volvería a su vida normal después de una noche así? Pero el cansancio extremo acabó venciéndola, y se durmió profundamente por primera vez en meses. Alberto también tuvo una noche inquieta, pero por razones diferentes. Su casa, por primera vez en años, estaba llena de vida. Podía oír los susurros de los niños hablando antes de dormir, el sonido de pasos en los pasillos, la sensación de que alguien estaba allí. Era una sensación a la vez reconfortante y perturbadora, recordándole el vacío en que se había convertido su vida. A la mañana siguiente, el apartamento se despertó con el olor a café recién hecho y pan tostado. Mariana se había levantado temprano, como siempre hacía, e instintivamente había comenzado a preparar el desayuno. Encontró la cocina inmaculada de Alberto y decidió usar algunos de los ingredientes disponibles para hacer una comida cariñosa para todos. Pedro se despertó con el olor de la comida y corrió a la cocina, todavía en pijama, con el pelo alborotado y una enorme sonrisa en el rostro. «¡Es mi cumpleaños!», gritó, saltando y abrazando a su madre. «Felicidades, mi amor», dijo Mariana, besando la coronilla de su hijo. «8 años». Alberto apareció en la cocina momentos después, vistiendo un elegante albornoz, pero con los ojos todavía hinchados de sueño. Hacía años que no oía tanta alegría tan temprano por la mañana en su casa. «Felicidades, Pedro», dijo sonriendo, genuinamente. «¿Qué tal si cortamos esa tarta especial en el desayuno?» Los ojos del niño brillaron como estrellas. Era inusual comer tarta en el desayuno, pero ese no era un día común. Era su cumpleaños. Estaba en un ático increíble, y su sueño de meses finalmente se había hecho realidad. Se sentaron de nuevo a la mesa, ahora iluminada por la mañana soleada de Madrid. La vista de la ciudad durante el día era aún más impresionante, con el movimiento de las calles allá abajo, pareciendo un hormiguero ordenado. Pedro cortó el primer trozo de tarta con las manos temblando, de emoción. El cohete de azúcar estaba perfecto en la parte superior de la porción, y lo observó durante un largo momento antes de finalmente probarlo. «Es la mejor tarta del mundo», dijo, con la boca llena y los ojos brillantes de felicidad. Pero fue en ese momento de alegría pura que algo terrible sucedió. Mariana, que estaba sonriendo y observando la felicidad de su hijo, de repente dejó de hablar y se quedó con la mirada perdida. Sus manos comenzaron a temblar y se apoyó en la mesa. «¿Mamá?», la llamó Isabel, dándose cuenta de que algo andaba mal. Mariana intentó responder, pero las palabras no salían. Su visión se estaba volviendo borrosa y sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Era una sensación de debilidad extrema, como si toda la energía estuviera siendo drenada de su cuerpo. «Mariana», gritó Alberto, levantándose rápidamente cuando la vio tambalearse. Ella intentó apoyarse en la silla, pero sus piernas cedieron por completo. Alberto consiguió alcanzarla antes de que cayera al suelo, sosteniendo su cuerpo que se había vuelto completamente flácido. «¡Mamá, mamá!», gritaban los niños, desesperados. Alberto comprobó el pulso de Mariana. Era débil e irregular. Se había desmayado, por completo, y su piel estaba pálida y fría. «Pedro, Isabel, voy a llevar a vuestra madre al hospital ahora mismo», dijo Alberto, intentando mantener la calma a pesar de la desesperación. «Coged algo de ropa rápidamente». Tomó a Mariana en brazos y la llevó hasta el ascensor. Pesaba muy poco.
y Alberto se dio cuenta con horror de que probablemente estaba desnutrida, trabajando demasiado y alimentándose muy poco para garantizar que sus hijos tuvieran suficiente comida. La carrera hasta el Hospital Ruber Internacional fue desesperada. Alberto conducía con una mano y sostenía la mano fría de Mariana con la otra, mientras los niños lloraban en el asiento trasero. Pedro repetía, «Mamá, despierta», como una oración, e Isabel intentaba mantenerse fuerte, pero estaba claramente aterrorizada. En la entrada de urgencias, Alberto gritó pidiendo ayuda, e inmediatamente un equipo médico se movilizó. Mariana fue colocada en una camilla y llevada adentro, mientras Alberto y los niños se quedaron en la sala de espera. El médico que la atendió, el doctor Rodríguez, era conocido de Alberto. Había cuidado de otros empleados de la empresa en situaciones de emergencia. «¿Cómo está?», preguntó Alberto, tan pronto como el médico apareció en la sala de espera. «Ha sufrido un colapso por agotamiento extremo, desnutrición y estrés. Su cuerpo llevaba mucho tiempo al límite. Si no la hubieran traído ahora, podría haber sido mucho más grave». Alberto sintió que el mundo se desmoronaba. Mientras él vivía en el lujo, la hija del hombre que salvó su vida estaba literalmente muriendo de cansancio y hambre, tratando de mantener a su familia con vida. «¿Se pondrá bien?», preguntó Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, cariño», respondió el médico con amabilidad, «pero necesita reposo, una alimentación adecuada y mucho menos estrés. Lo que estaban haciendo con ella la estaba matando poco a poco». Alberto entendió el mensaje subliminal del médico. La vida que Mariana estaba llevando, trabajando 16 horas al día, comiendo poco para asegurar comida para sus hijos, viviendo en condiciones precarias, era insostenible. En ese momento, sentado en la estéril sala de espera del hospital, sosteniendo las manos de los niños aterrorizados, Alberto tomó una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino también la suya propia para siempre. Era hora de honrar verdaderamente la memoria de Juan Sánchez. Las horas en la sala de espera del hospital parecían arrastrarse como días enteros. Alberto observaba a Pedro e Isabel tratando de mantenerse valientes, pero veía el miedo en sus ojos, la forma en que se aferraban el uno al otro, la manera en que miraban constantemente en dirección a la puerta por donde los médicos podrían aparecer con noticias sobre su madre. Pedro había dejado de hablar de su cumpleaños. La tarta, que había sido el centro de su alegría pocas horas antes, ahora parecía un recuerdo lejano. Se sentaba en la incómoda silla del hospital, balanceando sus pequeñas piernas que no llegaban al suelo, susurrando oraciones que había aprendido de su abuelo. Isabel, por su parte, intentaba mantener la compostura de siempre, pero Alberto podía ver que estaba luchando contra la desesperación. La niña de 12 años cargaba con el peso de ser la responsable de la familia, y ahora, viendo a su madre ingresada, sentía como si hubiera fallado en su misión de proteger a todos. «Se pondrá bien», dijo Alberto, sentándose al lado de los niños. «Vuestra madre es una mujer fuerte, más fuerte de lo que cualquier persona debería necesitar ser». «Es culpa mía», murmuró Isabel con lágrimas rodando por su rostro. «Debería haberme dado cuenta de que estaba tan cansada. Debería haberla cuidado mejor». «No, cariño», respondió Alberto, tomando suavemente la mano de la niña. «La culpa no es tuya. La culpa es mía. Y de todos los demás que vieron a vuestra madre trabajando tanto y no hicieron nada para ayudar». En ese momento, Alberto estaba haciendo más que consolar a una niña asustada. Estaba reconociendo una verdad dolorosa sobre sí mismo y sobre la sociedad que lo rodeaba. ¿Cuántas veces había pasado junto a Mariana en los pasillos del edificio de oficinas sin verla realmente? ¿Cuántas veces había ignorado la humanidad de las personas que trabajaban para mantener su vida cómoda? El doctor Rodríguez apareció en la sala de espera después de 3 horas interminables. Su rostro era serio, pero no había desesperación en sus ojos. «¿Cómo está?», preguntó Alberto, levantándose de inmediato. «Estabilizada», respondió el médico. «Hemos conseguido regularizar la presión arterial y la hidratación. Está despierta y pide ver a sus hijos». Pedro e Isabel
Prácticamente corrieron por los pasillos del hospital, siguiendo al médico hasta la habitación donde Mariana estaba ingresada. Parecía pequeña y frágil en la cama del hospital, con un suero en el brazo y monitores que pitaban suavemente a su alrededor. Pero sus ojos brillaron cuando vio a los niños entrar en la habitación. «Mis amores», susurró ella, extendiendo los brazos para recibirlos. Los niños se aferraron a su madre como si quisieran asegurarse de que era real, de que estaba viva, de que no la iban a perder como habían perdido a su abuelo unos meses antes. «Perdón por asustaros», dijo Mariana, besando las cabezas de sus hijos. «Mamá solo estaba un poquito cansada». Pero Alberto, hablando en privado con el doctor Rodríguez en el pasillo, estaba descubriendo que la situación era mucho más grave de lo que Mariana quería admitir. «Señor Mendoza», dijo el médico, «esta mujer estaba literalmente muriendo de agotamiento. Los análisis muestran desnutrición crónica, anemia severa, signos de estrés extremo. Probablemente solo comía una vez al día para asegurarse de que sus hijos tuvieran suficiente comida». Alberto sintió una punzada de culpa tan intensa que casi lo hizo tambalearse. ¿Cuánto tiempo le habría quedado si hubiera seguido así? No mucho, quizás unos meses. Su cuerpo estaba funcionando al límite absoluto. Una neumonía, cualquier infección, y habría sido el fin. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de Alberto. No era solo culpa o pena. Era una indignación profunda, una rabia contra sí mismo y contra un sistema que permitía que cosas así sucedieran. La hija del hombre que había salvado su vida se estaba muriendo lentamente mientras él acumulaba millones en sus cuentas bancarias. «Doctor», dijo Alberto con determinación en la voz, «haga todos los análisis necesarios, proporciónele todos los tratamientos que necesite. No quiero que le falte de nada. No se preocupe por los costes». El doctor Rodríguez asintió, reconociendo la seriedad en la voz de Alberto. Pero Alberto no se detuvo ahí. Salió del hospital y fue directamente al edificio de oficinas donde tenía sus despachos. Era sábado, pero sabía que al menos encontraría trabajando al supervisor de la empresa subcontratada responsable de la limpieza. Carlos Méndez era un hombre de 50 años que gestionaba los servicios de limpieza en varios edificios de la zona. Cuando vio a Alberto entrar en su pequeña y sin ventilación oficina en el sótano del edificio, se puso inmediatamente nervioso. «Señor Mendoza, qué sorpresa. ¿Hay algún problema con los servicios?» «Sí, lo hay», respondió Alberto, cerrando la puerta tras de sí. «Necesito saber sobre las condiciones de trabajo que ofrecen a sus empleados». Carlos comenzó a tartamudear, claramente incómodo. Nosotros seguimos todas las normativas laborales, señor. Todos los empleados tienen contrato, hacemos todas las cotizaciones. ¿Cuánto le pagan a una empleada como Mariana Sánchez? Bueno, es el salario mínimo, según lo previsto en el convenio colectivo del sector. Alberto hizo una pausa, calculando mentalmente, un salario mínimo para mantener a 2 niños, pagar el alquiler, la comida, las medicinas, el colegio. Era matemáticamente imposible vivir con dignidad. ¿Y los beneficios? ¿Tickets restaurante, seguro médico, abono transporte? Carlos dudó. Ofrecemos el abono transporte según la ley. Los tickets restaurante, bueno, lo intentamos, pero no siempre es posible. Incluirlo en el presupuesto que recibimos de las comunidades de propietarios. ¿Y cuando un empleado se pone enfermo? ¿Como Mariana hoy? Bueno, si tiene un justificante médico, no se le descuenta del salario, como manda la ley. Alberto se estaba indignando cada vez más. Era un sistema perverso. Las comunidades de propietarios pagaban lo mínimo posible a la empresa subcontratada, que a su vez pagaba lo mínimo posible a los empleados, creando una cadena de explotación de la que él, como propietario de varias plantas en el edificio, era el beneficiario final. «Carlos», dijo Alberto, con una firmeza que hizo que el hombre se encogiera en su silla. «A partir del lunes, quiero que todos los empleados que trabajan en mis edificios tengan un aumento del 50% en su salario, un seguro médico completo, tickets restaurante de 100 euros al día
y un programa de asistencia para situaciones de emergencia. Señor, pero eso aumentará mucho el coste de los servicios. Entonces, aumente el precio que me cobra a mí. Yo pago la diferencia. Y hay más. Quiero que se cree un fondo de emergencia para empleados que pasen por dificultades familiares. Contribuiré con 100.000 euros iniciales. Carlos estaba boquiabierto. Nunca había presenciado nada parecido. Y si me entero de que usted o cualquier supervisor está amenazando, humillando o explotando a los empleados más allá de lo justo, cancelaré todos los contratos inmediatamente. ¿Está claro? Sí, señor. Perfectamente claro. Pero Alberto aún no había terminado. Del edificio de oficinas fue directamente a la casa donde vivía la familia Sánchez. Necesitaba enfrentarse al propietario por las condiciones del sótano que les alquilaba. Joaquín Santos, el dueño del inmueble, era un hombre de unos 60 años que poseía varias propiedades pequeñas en la zona. Cuando Alberto llamó al timbre de la casa principal en la planta baja, Joaquín atendió en ropa de casa, claramente relajándose en una tarde de sábado. «Dígame», preguntó Joaquín, sin reconocer a Alberto. «Buenas tardes, me llamo Alberto Mendoza. Necesito hablar sobre el sótano que le alquila a la familia Sánchez». Joaquín se puso inmediatamente a la defensiva. «¿Hay algún problema? ¿Se están retrasando con el alquiler?» «El problema son las condiciones en las que esta familia se ve obligada a vivir», dijo Alberto yendo directo al grano. «Ese sótano tiene problemas eléctricos, filtraciones, es húmedo e insalubre para los niños». «Mire usted, señor», respondió Joaquín irritado. «El alquiler es barato precisamente porque no es un palacio. Si no les gusta, pueden buscar otro sitio». Alberto respiró hondo, tratando de controlar la indignación. «¿Cuánto deben de alquiler atrasado?» 2 meses. Ya les he avisado de que si no pagan para el final de la semana los desahucio. ¿Cuánto es el total de la deuda?» Joaquín dudó, desconfiado. 800 euros. Alberto sacó la cartera y puso 1.000 euros en la mano del hombre. «Aquí tiene lo que deben, más 200 de adelanto. Ahora quiero que rompa el contrato de alquiler y les devuelva la fianza que pagaron». «¿Romper el contrato? ¿Pero por qué?» «Porque ya no van a necesitar este lugar», dijo Alberto, mirando alrededor de la propiedad mal cuidada. «Y porque usted va a reformar completamente ese sótano antes de alquilárselo a otra familia». Joaquín estaba confundido, pero el dinero en su mano hablaba más alto que la curiosidad. Firmó los papeles cancelando el contrato y devolvió los 300 euros de fianza. Alberto guardó los documentos y volvió al hospital, donde encontró a Mariana todavía ingresada, pero en condiciones mucho mejores. El doctor Rodríguez le había hecho una batería de pruebas y había determinado que necesitaría quedarse una noche más en observación. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Alberto, entrando en la habitación donde Mariana estaba sentada en la cama, jugando a las cartas con los niños. «Mucho mejor, gracias, y muy avergonzada por haber causado todo este problema». «Mariana», dijo Alberto acercando una silla para sentarse junto a la cama, «necesitamos hablar de algunas cosas importantes». Le contó sobre las conversaciones que había tenido con Carlos y con Joaquín, sobre los cambios que había implementado en las condiciones de trabajo, sobre la cancelación de la deuda del alquiler. Mariana escuchaba todo en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. «Señor Alberto, no puedo aceptar todo esto, es demasiado». «No es demasiado, es lo mínimo que puedo hacer para honrar la memoria de su padre», respondió Alberto. «Pero hay más. Tengo una propuesta que hacerle». Le explicó que estaba creando un nuevo departamento en su empresa, enfocado en la responsabilidad social y la asistencia a los empleados. Quería que Mariana liderara esa área, usando su experiencia de vida para identificar y ayudar a otras familias que estuvieran pasando por dificultades. Sería un sueldo de 5.000 euros al mes para empezar, con todos los beneficios: seguro médico, familiar completo y flexibilidad de horarios para que pueda cuidar de los niños, explicó. Mariana estaba en shock. «Pero yo no tengo formación para eso. Solo sé limpiar y cocinar. Usted sabe lo que es pasar necesidad, lo que es luchar para mantener una familia unida, lo que es sacrificarlo todo por los hijos.
Esa experiencia vale más que cualquier título, dijo Alberto. Y si quiere, podemos proporcionarle cursos, formación, todo lo que necesite. Pedro, que había escuchado toda la conversación, no podía contener la emoción. «Mamá, vas a ser jefa». Isabel, más madura, hacía preguntas prácticas. «¿Y dónde vamos? ¿A vivir?» Alberto también había pensado en eso. «Por ahora pueden quedarse en mi apartamento. Tengo habitaciones de sobra y me vendría bien tener compañía. Pero si prefieren un lugar propio, podemos conseguir un apartamento adecuado para la familia». Mariana estaba abrumada por tanta generosidad. ¿Por qué está haciendo todo esto? No tiene sentido. «Sí que lo tiene», respondió Alberto tomándole la mano. «Su padre me salvó cuando yo era un niño perdido. Me dio comida cuando me moría de hambre. Me dio esperanza cuando ya no tenía ninguna. Me ayudó a reconstruir mi vida. Todo lo que he logrado conquistar comenzó con su bondad». Hizo una pausa, organizando las palabras que había querido decir durante décadas. «Yo soy ese niño alemán que su padre encontró en la guerra. El chico delgado y asustado al que alimentó, protegió y ayudó a venir a España. Durante todos estos años construí un imperio empresarial, acumulé riqueza, viví en el lujo, pero me olvidé de lo más importante, de la obligación de devolver el bien que recibí». Mariana lo miró con los ojos muy abiertos, entendiendo finalmente la magnitud de la situación. Cuando vi a Isabel llevando la medalla de su padre, cuando presencié cómo luchaban por comprar una simple tarta para Pedro, fue como si el propio Juan me estuviera confrontando con el hombre en que me había convertido. Un hombre que lo tenía todo, pero que se había olvidado de ayudar a quien lo necesita. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mariana. «Mi padre siempre decía que no debemos esperar agradecimiento cuando ayudamos a alguien, que hacemos el bien porque es lo correcto, no porque esperemos algo a cambio». «Y tenía razón», asintió Alberto. «Pero tengo una deuda con él que nunca pude pagar. Déjenme intentar pagarla cuidando de ustedes, ayudándoles a tener la vida que merecen». Pedro había escuchado toda la conversación en silencio, pero de repente se levantó y abrazó a Alberto. «El abuelo tenía razón sobre ti», dijo, con la simplicidad de los niños. «Siempre decía que la gente buena se vuelve a encontrar». En ese momento, en la silenciosa habitación del hospital, con las luces de la ciudad comenzando a encenderse a través de la ventana, Alberto sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas. La sensación de que estaba haciendo lo correcto, de que su vida tenía un propósito más allá de acumular dinero y poder. Pero había una cosa más que necesitaba asegurar. «Mariana, quiero crear un fondo educativo para Pedro e Isabel. Quiero que tengan las mejores oportunidades de estudio, que puedan asistir a buenos colegios, ir a la universidad, cumplir todos los sueños que tengan». «Pedro quiere ser astronauta», dijo Isabel, sonriendo por primera vez desde el desmayo de su madre. «Entonces será astronauta», respondió Alberto. «Le proporcionaremos clases de ciencias, matemáticas, todo lo que necesite. ¿Y tú, Isabel? ¿Qué sueñas con hacer?» La niña dudó. Durante tanto tiempo, su único sueño había sido cuidar de su familia, asegurarse de que todos tuvieran lo suficiente para sobrevivir. Nunca se había permitido soñar con algo para sí misma. «Me gustaría ayudar a otros niños», dijo finalmente. «Niños que pasan por lo que nosotros hemos pasado». Alberto sonrió. «Entonces puedes trabajar conmigo y con tu madre en el departamento social de la empresa. Podemos marcar una diferencia real en la vida de muchas familias». Mientras conversaban, las enfermeras entraban y salían de la habitación, comprobando las constantes vitales de Mariana. Cada prueba mostraba una mejoría, cada hora que pasaba la dejaba más fuerte y más esperanzada. El doctor Rodríguez apareció al final de la tarde para dar el alta hospitalaria a Mariana. «Ahora está bien, pero necesita mucho reposo, una alimentación adecuada y, sobre todo, una vida con mucho menos estrés», les indicó. «Eso ya no será un problema», aseguró Alberto. Cuando salieron del hospital, la familia Sánchez estaba completamente transformada, no solo financieramente, sino emocionalmente,
Por primera vez en meses, desde la muerte del abuelo, tenían esperanza en el futuro. En el camino de regreso al ático de Alberto, Pedro miraba por la ventana del coche y soñaba con cohetes y planetas lejanos. Isabel pensaba en cómo podría ayudar a otros niños que estuvieran pasando por las mismas dificultades que ella había enfrentado. Mariana imaginaba cómo sería trabajar en un lugar donde su experiencia de vida sería valorada, donde podría marcar la diferencia en la vida de otras familias. Y Alberto, conduciendo por las calles de Madrid, sentía que finalmente estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Juan Sánchez tantos años antes: usar su inteligencia y sus oportunidades para hacer grandes cosas, pero sin olvidar nunca ayudar a quien lo necesita. La medalla en el pecho de Isabel brillaba bajo las luces de la ciudad, como si Juan Sánchez estuviera sonriendo en señal de aprobación desde lo alto, viendo que su bondad había plantado semillas que finalmente estaban germinando en actos de amor y justicia. El resto de la noche fue tranquilo. Cenaron juntos en el ático, hablaron sobre planes para el futuro y, por primera vez en mucho tiempo, durmieron profundamente, sabiendo que el mañana sería mejor que el hoy. Era solo el comienzo de una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino la vida de muchas otras familias que aún estaban por descubrir que alguien se preocupaba por ellas. 6 meses pasaron como un sueño transformador. El vive sol de la mañana del domingo iluminaba los amplios ventanales del Centro Comunitario Juan Sánchez, ubicado exactamente en la misma dirección donde antes existía el decadente edificio donde la familia Sánchez había vivido en el húmedo e insalubre sótano. Lo que una vez fueron paredes desconchadas y habitaciones estrechas, ahora eran salas espaciosas, una cocina industrial, una biblioteca infantil, aulas y un acogedor salón de actos. La transformación había sido radical y completa. Alberto invirtió no solo dinero, sino todo su corazón en la creación de ese espacio. Arquitectos de renombre trabajaron junto con la propia comunidad para diseñar un lugar que no solo fuera funcional, sino también acogedor y lleno de dignidad. Cada detalle fue pensado para que las familias que llegaran allí se sintieran respetadas y amadas. Mariana Sánchez caminaba por los pasillos del centro con paso seguro y confiado. A sus 35 años se había transformado por completo. Llevaba un vestido azul marino elegante pero sencillo, zapatos cómodos pero bonitos, y su pelo estaba cortado en un estilo moderno que enmarcaba su rostro. Sus manos, antes siempre ásperas y heridas por el trabajo pesado, ahora estaban suaves y bien cuidadas. Pero lo que más llamaba la atención era el brillo de propósito en sus ojos. Ya no era una mujer que luchaba solo por sobrevivir, era una líder, una referencia, alguien a quien otras madres buscaban cuando necesitaban orientación, apoyo o simplemente un hombro amigo. El departamento social que Alberto había creado creció mucho más allá de las expectativas iniciales, y Mariana se había convertido no solo en una empleada, sino en una verdadera socia en la misión de transformar vidas. «Buenos días, doña Mariana», la saludaban las otras madres que llegaban temprano al centro. Era impresionante cómo, a pesar de ser tratada con respeto y cariño por todos, nunca había perdido la humildad y la cercanía con las personas a las que atendían. En la cocina del centro, Pedro estaba ayudando a preparar el desayuno comunitario que se servía todos los domingos. A sus 8 años y medio, el niño había crecido visiblemente. Estaba más alto, más fuerte, y sus mejillas habían adquirido el color saludable de quien se alimenta bien y duerme tranquilo. Pero lo que más impresionaba era la confianza que irradiaba. Pedro llevaba un pequeño delantal y manejaba los ingredientes con el cuidado de alguien que había aprendido a valorar cada grano de azúcar, cada trozo de pan. Pero ahora, en lugar de la necesidad desesperada de ahorrar, estaba el placer de preparar algo especial para otras personas. «Tía Clara, ¿crees que ha quedado bien?», le preguntó a una de las cocineras voluntarias, mostrando la bandeja de galletas que había ayudado a hornear. Clara,
una señora de pelo canoso que se había convertido en una de las figuras maternas del centro, sonrió y pellizcó uno de los bordes de la galleta. «Perfecto, mi ángel. A los niños les encantará». Pedro sonrió orgulloso. Todos los fines de semana ayudaba en la cocina, no porque lo necesitara, sino porque le gustaba. Había descubierto que tenía talento para la cocina y soñaba con ser chef cuando creciera, además de astronauta los fines de semana. Su agenda de sueños se había expandido junto con sus posibilidades. En la biblioteca del centro, Isabel estaba sentada en el suelo en un círculo con otros niños de entre 8 y 12 años, contando historias. A sus 13 años se había convertido en una joven hermosa e inteligente. Su pelo siempre estaba bien peinado, vestía ropa bonita y adecuada para su edad, y había desarrollado una elocuencia natural que encantaba a todos los que la escuchaban. Y entonces, decía, con los ojos brillantes mientras sostenía un libro ilustrado, el Principito descubrió que había un tesoro escondido en cada persona que conocía, pero solo podía verlo cuando miraba con el corazón. Los niños la escuchaban hipnotizados. Isabel había descubierto que tenía un don especial para conectar con los otros niños, especialmente con aquellos que llegaban al centro asustados, desconfiados, cargando el peso de responsabilidades que no deberían ser suyas. Entendía perfectamente lo que pasaba por sus cabezas porque había vivido todo aquello. Sabía lo que era asumir responsabilidades de adulto, siendo una niña, lo que era intentar proteger a la familia, lo que era sentir culpa cuando no conseguía resolver todos los problemas. Pero también sabía lo que era descubrir que no necesitaba cargar con todo sola. Una de las niñas en el círculo, Sofía, de 10 años, levantó la mano tímidamente. «Isa, ¿crees que todas las personas tienen un tesoro de verdad?» Isabel sonrió y se acercó a Sofía, que había llegado al centro solo 2 semanas antes, junto con su madre, después de que su padre se fuera de casa y dejara a la familia sin ningún ingreso. «Estoy segura, Sofía. ¿Y sabes cuál es tu tesoro? Es esa capacidad que tienes de cuidar de tu hermanito con tanto cariño, de ayudar a tu madre aún siendo una niña, de seguir sonriendo incluso cuando las cosas están difíciles». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de sentir que alguien veía valor en ella, que alguien entendía su lucha. Isabel se había matriculado en uno de los mejores colegios privados de Madrid, donde le iba extremadamente bien en todas las asignaturas. Sus profesores siempre comentaban su madurez emocional, su capacidad de liderazgo y su compasión por otros estudiantes que pasaban por dificultades. Pero era los fines de semana, trabajando como voluntaria en el centro, cuando sentía que realmente estaba marcando la diferencia. Alberto había creado un programa de becas de estudio para todos los niños atendidos por el centro, e Isabel ayudaba a seguir su progreso educativo, los orientaba con los deberes y principalmente les mostraba que era posible soñar en grande, sin importar de dónde vinieran. Al otro lado del centro, en el salón de actos principal, Alberto estaba terminando de organizar las sillas para la reunión semanal de las familias atendidas. A sus 74 años, también se había transformado por completo. Seguía siendo elegante y bien vestido, pero había una ligereza en sus movimientos que antes no existía, una sonrisa genuina que había reemplazado la expresión siempre seria y distante que llevaba. Alberto había descubierto que la filantropía no era solo dar dinero, era dar tiempo, atención, cariño. Todos los fines de semana estaba en el centro, no como el empresario poderoso que hacía una aparición para sentirse bien consigo mismo, sino como alguien que realmente se preocupaba por cada familia, por cada niño, por cada historia. Había aprendido los nombres de todos los niños atendidos, conocía las historias de las familias, participaba en las decisiones sobre los programas ofrecidos. Había contratado a asistentes sociales, psicólogos, profesores y abogados para formar un equipo multidisciplinar que ofrecía un apoyo completo a las familias en situación de vulnerabilidad. «Señor Alberto», lo llamó una de las madres, doña Concepción, «¿ha visto qué bien habla Juancito?
Apenas tartamudeaba cuando llegó aquí. Alberto sonrió recordando al niño de 5 años que había llegado extremadamente tímido y traumatizado después de que su familia perdiera la casa. Ahora, 2 meses después, Juancito corría por los pasillos del centro, jugaba con otros niños y asistía a una excelente escuela infantil. «Juancito es un guerrero», respondió Alberto, «y usted también. Fue su fuerza la que le permitió recuperarse tan bien». Concepción sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Nunca olvidaré lo que hicieron por nosotros. Cuando llegamos aquí, estaba pensando en dar a mis hijos en adopción porque ya no podía cuidarlos». Eran historias como esa las que hacían que Alberto entendiera que su vida finalmente había encontrado su verdadero propósito. El centro atendía a más de 200 familias, ofrecía alojamiento temporal para casos de emergencia, programas de capacitación profesional, acompañamiento psicológico, asistencia jurídica y, sobre todo, esperanza. El programa había crecido tanto que Alberto decidió replicarlo en otros barrios. Ya había 5 centros comunitarios funcionando en diferentes zonas de Madrid, todos siguiendo el mismo modelo de atención integral y respetuosa. Era media mañana cuando una joven apareció en la entrada del centro, llevando un bebé de pocos meses en brazos. Tendría como máximo 20 años. Estaba visiblemente cansada y asustada, y dudaba en entrar. Su ropa era limpia pero muy sencilla, y había una expresión de desesperación en su rostro que Alberto reconoció de inmediato. Mariana fue la primera en notar la presencia de la chica y se acercó con una sonrisa acogedora. «Hola, cariño. Soy Mariana. ¿Estás buscando algo?» La joven dudó, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando si podía confiar. «Yo he oído que aquí ayudan a familias que están pasando por dificultades». «Sí, ayudamos. ¿Cómo te llamas?» «Amanda. Y este es Miguel, mi bebé». Mariana extendió los brazos para coger al bebé, y Amanda, tras un momento de vacilación, se lo permitió. Era evidente que estaba agotada y necesitaba ayuda desesperadamente. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?», preguntó Mariana con la intuición de quien ya había pasado por la misma situación. Amanda comenzó a llorar. «Ayer por la mañana. Pero Miguel ha estado tomando pecho hasta ahora. Yo no quiero que pase hambre». Mariana entendió inmediatamente la situación. La joven se estaba privando de comida para mantener la lactancia, exactamente como ella misma había hecho tantas veces con sus hijos. «Ven conmigo, cariño. Vamos a darte algo de comida caliente ahora mismo y luego hablamos de cómo podemos ayudarte». Pedro, que había escuchado la conversación, corrió a la cocina y volvió con un plato de comida todavía caliente y un vaso de zumo. «Toma, chica. Esta sopa está muy rica. Yo mismo ayudé a hacerla». Amanda miró al niño y comenzó a llorar aún más. No estaba acostumbrada a tanta amabilidad, a gente que se preocupara genuinamente por su bienestar. Alberto se acercó cuando vio la situación. Había aprendido a reconocer las señales de una familia en crisis extrema. «Amanda», dijo con la voz más amable posible, «aquí estás a salvo. No tienes que tener miedo de nada. Aquí nadie te juzgará, nadie te humillará, nadie te cobrará nada a cambio. Se de la ayuda». La joven miraba a ese hombre bien vestido y elegante, tratando de entender por qué estaba siendo tan amable con una extraña. «¿Por qué hacen esto?», preguntó, mientras comía la sopa con las manos temblando de hambre. «¿Por qué ayudan a gente que ni siquiera conocen?». Alberto miró alrededor del centro. Vio a Mariana cuidando del bebé con el cariño de una abuela, a Pedro trayendo más comida para Amanda, a Isabel acercándose con algunos juguetes para entretener a la joven madre. Vio a todas las familias que estaban allí, compartiendo un desayuno comunitario, niños jugando seguros, madres conversando y apoyándose mutuamente. Sus ojos se fijaron en la pared principal del salón de actos, donde estaba colgada, en un marco especial, la medalla al valor de Juan Sánchez. Al lado de la medalla había una foto en blanco y negro del soldado español sonriendo y una placa con una frase que se había convertido en el lema del centro. Alberto sonrió a Amanda y señaló la medalla en la pared. «Porque nadie lucha solo».
Ya no. Amanda siguió su mirada y vio la medalla, la foto del soldado, la frase en la placa. No entendió completamente el significado, pero sintió algo especial en esas palabras, una promesa de que no estaba sola en el mundo. Esa medalla era de mi abuelo, dijo Isabel, acercándose y sentándose al lado de Amanda. Él le enseñó a nuestra familia que cuando alguien te ayuda, tú debes ayudar a otras personas también. Así es como el mundo se vuelve mejor. Pedro, siempre directo como son los niños, completó, y Alberto, que está aquí, era un niño perdido al que el abuelo ayudó hace mucho tiempo. Ahora él ayuda a otras familias para devolver la bondad que recibió. Amanda miró de Alberto a los niños, de Mariana a la medalla en la pared, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Era una historia de amor, gratitud y transformación que pasaba de generación en generación. Tú y Miguel pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, dijo Mariana, acunando al bebé que se había dormido en sus brazos. Tenemos habitaciones para emergencias, programas de capacitación profesional, una guardería para cuidar de Miguel mientras te organizas. Y cuando estés mejor, añadió Alberto, quizás quieras ayudar a otras madres que lleguen aquí en una situación parecida a la tuya. Así es como funciona. Todos nos cuidamos unos a otros. Amanda no podía parar de llorar, pero ahora eran lágrimas de alivio y gratitud. Por primera vez en meses, desde que descubrió el embarazo y fue abandonada por su novio, sentía que tal vez había esperanza para ella y para su hijo. El resto del día pasó como un sueño tranquilo. Amanda se dio una ducha caliente, se puso ropa limpia que Mariana le preparó, se alimentó adecuadamente y descansó mientras otras madres voluntarias cuidaban de Miguel. Isabel le hizo compañía, contándole su propia historia y mostrándole que era posible empezar de nuevo. Pedro, siempre animado, le enseñó a Amanda todos los rincones del centro, contándole con orgullo sobre cada programa, cada actividad, cada logro de las familias atendidas. Alberto pasaba por todos los grupos, conversando con las familias, jugando con los niños, escuchando historias, ofreciendo orientación cuando se lo pedían. Era increíble cómo un hombre que había pasado décadas aislado en su ático de lujo, ahora se sentía completamente en casa, en medio de esa comunidad. Al final de la tarde, cuando el centro comenzó a vaciarse y las familias se fueron a sus casas, Alberto, Mariana, Isabel y Pedro se reunieron en el salón de actos principal, como hacían todos los domingos, para hablar sobre la semana que había pasado y planificar la que estaba por venir. ¿Cómo creen que está Amanda?, preguntó Mariana, siempre preocupada por cada persona que llegaba al centro. Creo que se pondrá bien, respondió Isabel. Vi en sus ojos lo mismo que sentía yo cuando llegamos aquí, el alivio de no estar sola. Pedro, siempre práctico, dijo, y su bebé es muy mono. Le voy a enseñar a hacer galletas cuando crezca. Alberto sonrió, observando a esa familia que se había convertido en su propia familia. Mariana se había vuelto como una hija para él. Isabel y Pedro eran como los nietos que nunca tuvo, y juntos habían creado algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. «¿Saben una cosa?», dijo Alberto, mirando de nuevo la medalla en la pared. «Creo que vuestro abuelo estaría orgulloso de ustedes, de nosotros». «Estoy segura de que sí», respondió Mariana. «Papá siempre decía que nunca sabemos cuándo vamos a ser la persona que cambiará la vida de alguien. A veces es con una gran acción, a veces es solo compartiendo un trozo de pan, o comprando una tarta con un cohete para un niño», añadió Pedro, recordando cómo había comenzado todo. «O simplemente prestando atención a quien está sufriendo a nuestro lado», completó Isabel. En ese momento, en el cariñoso silencio del salón de actos, con la luz dorada del atardecer entrando por los amplios ventanales, los cuatro entendieron que se habían convertido en algo muy especial, una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el amor, la gratitud y la misión común de cuidarse unos a otros. La medalla de Juan Sánchez seguía brillando en la pared, no solo como un
recuerdo de heroísmo militar, sino como un símbolo de que la verdadera valentía está en extender la mano a quien lo necesita, en transformar el dolor en compasión, en hacer que nuestra propia sanación se convierta en la sanación de otros. El centro comunitario seguiría funcionando, creciendo, atendiendo a más familias, transformando más vidas. Pero independientemente de cuántas personas fueran ayudadas, el principio sería siempre el mismo. Nadie lucha solo. Y mientras existan personas como Juan Sánchez, que plantan semillas de bondad incluso en medio del caos, y personas como Alberto, Mariana, Isabel y Pedro, que cuidan para que esas semillas germinen y se multipliquen, siempre habrá esperanza de que el mundo puede ser mejor. La historia de la familia Sánchez y de Alberto Mendoza era solo una entre millones, pero como todas las historias de amor verdadero, tenía el poder de inspirar otras historias, crear otras transformaciones, plantar otras semillas de bondad que un día florecerían en gestos de amor inesperados. En la pared del centro, debajo de la medalla de Juan Sánchez, la frase seguía brillando como una promesa, porque nadie lucha solo. Ya no. Queridos oyentes, esperamos que esta historia sobre la medalla de Juan Sánchez y la transformación de la familia de Mariana haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de gratitud, perdón y segundas oportunidades, dejad vuestro like aquí abajo, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue la escena del supermercado? ¿El encuentro entre Alberto y los niños? ¿La transformación del centro comunitario? Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más bonito y transformador del alma humana. Historias que muestran cómo pequeños gestos de bondad pueden cambiar vidas enteras. Os esperamos en el próximo episodio, porque aquí siempre tenemos una nueva historia de esperanza para compartir con vosotros.